Bueno, si les parece, podemos comenzar a hacer algún comentario sobre la última clase, la clase 9. Después, si quieren alguna otra cuestión, podemos tratar. Pero esta clase 9 que preparamos, digamos, me parece que era la que estaba, o una de las que está por lo menos más íntimamente relacionada con la cuestión del trabajo docente, pensando en el trabajo en el aula, ¿no? De alguna manera tratar de ir tomando de otros ámbitos, porque yo ahí aclarábamos al principio de la clase, ¿no? No hay nada que sea absolutamente nuevo, que no hayan visto en otros espacios, pero nos parecía que tener un momento de síntesis, de poder ver cómo, no sé, algunas cuestiones que tienen que ver con la práctica, con la didáctica, con la pedagogía, y poder reunirlos en un espacio para pensar por lo menos algunas dimensiones de lo que implica el trabajo docente, era importante. No quiere decir esto que todo eso que planteamos en la clase sea ni lo único, ni quizás ni siquiera lo más importante, no sé. Pero sí, por lo menos dentro de lo que es nuestro recorrido, nuestra experiencia docente, son algunas cuestiones que nos parecen importantes para nunca dejar de tener en cuenta, porque después cuando uno trabaja de docente, está siempre muy metido en la cuestión del día a día, ¿no? La clase, tengo que preparar una clase, tengo que corregir estos trabajos, estas pruebas, tengo una reunión, digamos, y uno es como que se engancha mucho ahí en ese día a día del trabajo, ¿no? Pero hay toda esta cuestión que de alguna manera rodea el trabajo docente o contiene el trabajo docente, a veces nos cuesta eh, dimensionarlo, darle tiempo, ponerlo en práctica, ¿no? Sobre todo pienso, no sé, cuestiones como la reflexión, ¿no? Algo que, no sé, la palabra reflexión la debemos nombrar durante la carrera 7, 8 millones de veces, pero la realidad es que nos cuesta reflexionar, nos cuesta encontrar los tiempos para reflexionar, y yo pensaba en cómo esta reflexión no solo tiene que ver con el trabajo de uno, digamos, uno debería reflexionar cuando piensa una propuesta, debería reflexionar o estar reflexionando mientras la pone en práctica, después tendría que reflexionar una vez que la puso en práctica para ver qué sucedió, cómo fue, y entonces eso nos permite volver a pensar una nueva experiencia a partir de eso que, bueno, fuimos recabando en ese proceso reflexivo. Eh, Esto para mí es como un puente importante entre la teoría y la práctica, ¿no? Porque reflexionamos muchas veces desde esas categorías teóricas que fuimos aprendiendo y que hemos leído en los libros y demás, y cuando nos ponemos en acción nos damos cuenta que esa teoría en algunos lugares nos está fallando siempre, porque, bueno, quien lo escribió no conocía a nuestros estudiantes, no conocía nuestras escuelas, no conocía nuestras realidades más específicas, entonces, bueno, esa reflexión muchas veces nos sirve para reacomodar esa teoría, ¿no? Para ver cuán adecuada o cuán no adecuada es y entonces a partir de eso qué podemos hacer. Pero yo pensaba también que la reflexión necesita ser algo más amplio, digamos. No solo debería poder reflexionar sobre mis clases, mi trabajo, sino que poder apostar, esto no siempre es fácil, a una reflexión más compartida, una reflexión más colaborativa, digo, en términos de equipos docentes, y entonces que aparezca la reflexión sobre lo que ocurre adentro de la escuela. Muchas veces este aspecto está un poco descuidado, cómo nos relacionamos, cómo nos tratamos, de qué manera compartimos esa tarea. Digamos, ahí hay todo un ámbito de reflexión que es también muy rico y muy importante, sobre todo si queremos eh, armar proyectos educativos realmente potentes, interesantes, que tengan sentido. En la clase que viene vamos a hablar un poco sobre esto, sobre los proyectos
institucionales, la innovación, bueno, y ahí vamos a pensar un poco cuál es, si se quiere, el núcleo, porque todos decimos que la educación tiene problemas, tiene crisis, bueno, pensamos dónde se pueden gestar los cambios, ya tuvimos toda la materia quejándonos, por ejemplo, de las reformas de los 90, y ustedes pueden agarrar la literatura de cualquier país en términos educativos y van a ver que siempre tienen alguna reforma de la cual quejarse, digamos, eso no es una moda o un imperativo argentino, sino que ha habido reformas en todos los países y en todos los países se quejan de las reformas que hubo. Bueno, y en general ahí trataremos de ver por qué esas reformas fracasan y entonces cuál sería el papel del docente a la hora de pensar el cambio educativo. Pero no se puede pensar en cambio si no hay reflexión. Entonces me parecía que ya no es solo la reflexión sobre la práctica más concreta, que es lo que nosotros trabajamos adentro de un aula, sino esa práctica que tiene que ver con el día a día dentro de la institución escolar, ¿no? La forma en la que trabajamos, nos relacionamos, la forma en que pensamos un proyecto, si es que hay un proyecto, porque a veces les va a pasar que de repente en alguna escuela van a sentir que no hay un proyecto, ¿no? Es decir, yo me acuerdo, por ejemplo, entrar a alguna escuela que no conocía como docente nuevo y quizás en el mejor de los casos me daban un programa del docente o la docente anterior para que yo viera lo que iba trabajando y demás. Y en ningún momento alguien se acercaba a decirme, bueno, mirá, acá en la escuela pretendemos esto, este es nuestro gran objetivo, nuestro gran propósito, somos una escuela de esta forma y de esta no. Digo, y entonces uno se incorpora ahí como una pequeña isla dentro de un archipiélago y trabaja en su curso, hace lo mejor que puede, pero, digamos, no pareciera que uno es parte de un proyecto. Sin embargo, bueno, una escuela es un proyecto, aunque no esté escrito, ¿no? Si no está escrito el proyecto y no está pensado, bueno, es un proyecto desarticulado en todo caso. Pero, digamos, no, nuestra relación, nosotros tenemos una relación, podemos armar una relación personal con nuestros estudiantes y demás, pero nuestros estudiantes no conviven solamente con nosotros, ¿no? Es decir, tienen relaciones con un montón de otros adultos, si se quiere, no solo docentes, directivos, personal auxiliar, bueno, hay todo un conglomerado de personas que hacen a una institución, y claramente las instituciones que mejor funcionan son aquellas que se dan el tiempo para reflexionar, para poder pensar cuál es su proyecto, qué es lo que pretenden, qué es lo que desean. Entonces me parece que, insisto, volver a traer esta cuestión de la reflexión, que seguramente lo vieron no en una materia, sino en más de una materia, y poder ubicarlo en este momento acá tenía que ver un poco con esto, ¿no? Con, con no perder de vista esta idea cuando después nos atropella un poco el día a día y nos lleva puesto, ¿no? Porque el día a día generalmente nos lleva puesto. Y entonces estamos como siempre corriendo atrás de los acontecimientos, pero bueno, tener en cuenta esta idea de que en algún momento necesitamos poder reflexionar, ¿no? Aunque muchas veces lo hagamos incluso casi sin darnos cuenta, ¿no? Yo pienso, a veces cuando volvía, yo trabajaba, era medio un profesor taxi, ¿no? Que trabajaba en Cholila, trabajaba en el Maitén, y yo no tomaba conciencia de todo lo que venía pensando mientras manejaba después de haber estado 4 o 5 horas en una escuela, ¿no? En fin, y por supuesto, la mayor parte de esos pensamientos jamás se sistematizaban, digamos. En un momento los empecé a grabar porque me daba cuenta que había cosas que me iban viniendo a la cabeza y que después me las olvidaba. Y entonces por ahí surgían bastante tiempo después, pero que eran cuestiones que para mí eran importantes para seguir pensando. Entonces, bueno, esos viajes de alguna manera me permitían tener ese tiempo para reflexionar. Que a veces, digo, en el viaje de casa al instituto en 15 minutos no me da para tanto, digamos. Por ahí puedo pensar una idea, algo se me viene, pero el viaje de una hora era como que me servía mucho más. Pero bueno, esto no quiere decir que reflexionar necesitemos trabajar lejos, ¿no? No, y digo, buenos días a todos y a todas. Y no es lo mismo reflexionar de Cholila a Maitén que de Tigre a Avellaneda arriba de un colectivo.
Ni hablar. Tal cual. Las Tal cual. condiciones, ¿no? Son otras. Me quedé pensando en esto de que muy pocas veces uno encuentra un directivo que, que te diga, che, este es el pay de la escuela, nosotros vamos por acá, este es nuestro recorte de contenidos, nosotros los conflictos los resolvemos de esta forma. No hay como mucha claridad. A mí muy pocas veces he encontrado un directivo, tipo, pocas veces decirte tres. María Elena Gonzalo en el Jardín 21, Adriana en la Escuela del Manso, en la 29 del Manso creo que es, la que está en el fondo, y después en otro lugar. Muy poca gente, bueno, lo que pasa es que ahí tendríamos que estar hablando esto del rol directivo, ¿no? De cómo uno llega a la dirección, si llega porque está cansado del aula y la dirección es como un oasis de no pibes, eh, pero muchas veces, o sea, es como cuando la pauta viene clara de arriba, cuando se sabe a dónde va la escuela, esa escuela va como motoneta, le da como en bolsa. Independientemente de cómo cambian los maestros o las maestras o los profesores, digo, hay como un pack que tiene una identidad, que tiene una intencionalidad, digamos, la comunidad se engancha ahí, y cuando esto no está claro, como que si no estuviera claro arriba, abajo se complica, y cada uno hace la que puede, cada uno hace la que quiere, y hay poca como comunicación interinstitucional entre los turnos. Me quedé pensando en eso que vos decías, de esto de la reflexión, ¿no? Y esto de cómo desde muchas veces las instituciones se habilita, ¿no?, la reflexión. Hay instituciones que no quieren reflexionar nada. Eh, y es como un espacio muy valioso, por lo menos en los jardines, en gran parte de los jardines, la primer media hora que se tiene cuando uno ingresa a la institución es una media horita que uno está con los compañeros. Y ahí está para pensar lo que pasa con los pibes, que sí, que no, qué situación, lo del día, digamos, y es un tiempo re valioso. Eh, Nos pasa en febrero, cuando ingresamos a las instituciones y está todo febrero como para pensar qué escuela queremos durante el año, y sin embargo se ponen a hablar del Tupperware, de la revista Violeta Cassini, qué sé yo, no sé. Y es un tiempo que se pierde, ¿no? Pero bueno, es muy interesante. Lo de los videos de Santos Guerra, el video muy bueno ese video. Sí, Santos Guerra es muy histriónico él, además, ¿no? La forma de contar y de pensar. Pero bueno, él tiene varios temas que trabaja de manera muy interesante. Uno, por supuesto, es del trabajo docente y las diferencias entre. Él habla de los diferentes tipos de docentes, ¿no? Y bueno, cómo muchas veces eh, nos boicoteamos a nosotros mismos y entre nosotros a la hora de poder plantear justamente un proyecto, ¿no? Un proyecto que sea compartido. Después otro tema que trabaja muy bien, si quieren buscar algún video en YouTube, hay muchos, es el tema de la evaluación, ¿no? Cómo pensar la evaluación. Pero yo quería volver, si bien la clase que viene también toca un poco este tema, esta idea del proyecto, ¿no? A mí me parece que una cosa que repetimos mucho nosotros en las clases es la necesidad de tener un propósito, digamos, más allá del tema, que es importante, el tema que fuéramos a trabajar, el campo de experiencia o, digamos, más allá de eso que vamos a trabajar específico, que es importante, y la forma en la que lo vamos a trabajar también es importante, lo primero y principal es tener un propósito para eso. Y ese propósito que uno tiene para una clase específica es parte de un propósito más general que tiene que ver con su propuesta educativa. Ahora, si nosotros podemos además construir un proyecto que tenga propósitos compartidos, ¿no? Eh, hay autoras, por ejemplo, Flavia Terigi lo dice claramente, el trabajo docente es un trabajo colectivo. Y después en la práctica pareciera que eso es mentira, porque cada uno está en su aula con sus estudiantes, o en el caso de la secundaria, peor, está en sus aulas, con sus muchos estudiantes distintos, y pareciera que
esto del trabajo colectivo no existe. Y sin embargo, vuelvo otra vez a lo mismo, cada docente es apenas una pequeña gota en el mar de cada estudiante. Entonces, si queremos que ese mar sea mejor, esté más limpio, sea más sano, esté más enriquecido, bueno, hacen falta las gotas de todas y todos los docentes, no pensar que yo, porque soy un fenómeno, voy a cambiar el mundo porque voy a dar la mejor clase de la historia, digamos. Eso no cambia nada, puede ser un momento rico y está muy bien, pero, digamos, no le cambia la realidad a esos estudiantes. Ahora, una escuela que tiene un proyecto claro y compartido, probablemente sea una experiencia global mucho más interesante. Pero para eso tenemos que, bueno, juntarnos, tenemos que pensar, tenemos que compartir, tenemos que afrontar incluso nuestras propias diferencias y hacer lugar a esas miradas distintas, ¿no?, que hay sobre la educación y ver qué cuestiones podemos compartir de todas esas ideas que tenemos para poder elaborar un proyecto común que nos implique, porque si no pasa esto, si me peleo con el director, me peleo con mis compañeros, hago mi vida, bueno, soy una ostra dentro de la escuela, bueno, probablemente pueda llevar adelante mi trabajo más o menos, pero la experiencia que le estamos dando a esos estudiantes seguramente es mucho más limitada. Y yo pensaba en esto que decía Juli de los proyectos y por qué los proyectos institucionales muchas veces no aparecen. Y para mí hay una explicación bastante sencilla. Dentro de estas reformas que hablamos y que criticamos tanto, la del proyecto educativo institucional es parte de esas reformas. Un día les dijeron a las escuelas, ustedes tienen que armar un proyecto institucional y tienen que escribirlo y lo tienen que presentar. Y entonces esto se transformó en una nueva carga burocrática en la cual las escuelas, algunas mejor y otras peor, fueron construyendo estos proyectos que quizás algunos tienen ya 10 o 12 años y ahí quedaron, ¿no? Están como, por eso cuando uno entra a la escuela nadie se los presenta, porque en realidad se armó un proyecto, pero es un proyecto que no es de el grupo docente, que no es de la escuela, sino que, bueno, es un instrumento burocrático más que se armó. Bueno, eso no tiene mucho sentido, digamos, exigir un proyecto educativo para presentar, para mí no vale demasiado la pena. Vale la pena cuando es un proyecto que surge justamente del interés del grupo, ¿no?, del grupo de la gente que trabaja en la escuela. Ahí es cuando toma fuerza y toma parte porque uno, digamos, siente que está haciendo algo, ¿no? Siente que parte de aquello que anhela, que desea, que quiere, aparece dentro de ese proyecto y encuentra además otras docentes y otros docentes que comparten esa mirada y entonces, bueno, ahí se puede construir quizás de manera más colectiva. Bueno, para mí lo más difícil es poder aceptar esta idea de que y acercarme a esta idea de que la docencia es un trabajo colectivo, colaborativo, compartido. Muchas veces las condiciones de trabajo no ayudan, muchas veces nuestras propias limitaciones personales no nos ayudan porque con algunas personas nos llevamos bien, entonces es todo muy fácil, pero con aquellos que nos llevamos mal nos cuesta mucho. Y acá podríamos volver a esa clase donde hablamos del diálogo, ¿no? Y esta falta de práctica que tenemos sobre el diálogo. Entonces, muchas veces la construcción del proyecto, más que un diálogo, se transforma en una competencia a ver quién logra imponer sus ideas, ¿no? Entonces, bueno, la forma en la que construimos y la forma en la que transitamos los diferentes conflictos que van a surgir adentro de una institución, bueno, de alguna manera nos dan un poco la pauta de cómo va a ser esa vida institucional. Eh, y esto después en la experiencia diaria se nota mucho porque cuando transiten varias escuelas van a ver que hay escuelas a las que uno tiene ganas de ir y sabe que más allá de las dificultades o de todo lo que pueda pasar, sabe que la va a pasar bien y hay escuelas a las cuales uno ya no quiere ir y sigue yendo porque es el trabajo y porque no hay otra, pero justamente tiene que ver con cómo a veces tenemos que padecer las instituciones y en otros momentos esas instituciones realmente nos contienen y nos fortalecen. Todo eso me parece que hace a la reflexión, hace a poder
pensarnos y pensar a construir a futuro, porque también nos pasa esto, nos incorporamos a las instituciones que ya están armadas, que ya están, que tienen una vida y que tienen una cultura institucional más o menos organizada. Y entonces, cuando entramos es como que medio que nos tenemos que adaptar a esas culturas institucionales, lo cual, bueno, de alguna manera es lógico, pero también tenemos que pensar que esas culturas están para ser transformadas, ¿no? Que están para ser transformadas desde el lugar de cada uno y cada uno de nosotros, digamos. A veces podemos influir más, a veces podemos influir menos, pero armar pequeños proyectos compartidos es uno de los caminos, ¿no?, que generalmente tienen las instituciones para empezar a cambiar esas culturas que a veces están anquilosadas, rutinizadas, ¿no? Es decir, uno de los peores enemigos del trabajo docente es la rutina. Cuando el trabajo docente se transformó en rutina, estamos complicadísimos porque se padece. Se padece bastante. Vieron que yo tomé al principio de la clase esa frase que no sé de dónde me la robé, pero que tiene que ver, porque no soy un lector de Freud, quiero decir, el psicoanálisis no es lo mío, pero Freud decía esto de que había 3 tareas imposibles, y una de ellas era educar. Y me parece que cuando se hace rutina, la educación es como una tarea imposible, ¿no? Es muy difícil de sobrellevar porque hay mucha carga personal, mucha carga emocional, muchos conflictos, muchos problemas. Entonces, cuando eso se transforma en rutina, es como una carga muy pesada. Y eso lo podemos ver muchas veces en la cara y en el ánimo de las colegas y de los colegas, ¿no? Es decir, cuando no logran tener una experiencia satisfactoria dentro del ámbito educativo, bueno, después de 10 años es como que ya se quieren pegar un tiro en la cabeza y no quieren saber más nada. Y la verdad que es entendible cuando la experiencia es traumática en la educación y sobre todo en países y en épocas que tenemos de crisis y con todos los problemas sociales y demás que circundan la educación, bueno, claramente es entendible que después de varios años adentro de la escuela uno no tenga más ganas de nada, pero bueno, tiene mucho que ver con esto de soportar las cargas solo, ¿no? Es decir, sin compañía, sin ayuda. Por eso digo que el trabajo colectivo y compartido claramente hace que esas experiencias sean mucho más llevaderas. Y con respecto al tema del texto de Perla Selmanovich, ¿pudieron leer algo contra el desamparo? ¿Qué les pareció? Sí, sí pudimos leer. Yo pude leer. No sé, estoy complicada con el texto ese. ¿Sí? A ver, sí. ¿por qué? Pero, o sea, me resulta raro. Está bien que el texto se escribe en el año 2002, pero me resulta raro cuando Selma se llama. Sí, Perla. ¿Cómo? Perla. Cuando Perla Selmanovich. Cuando Perla habla de que en la escuela hay como el rol del profesor, tiene que basarse en ofrecer proyectos alternativos a los estudiantes, pero habla como que los chicos están ensayando. Siento que habla como que los jóvenes están incompletos. Cuando dice, bueno, que esa identidad que tienen no se haga carne para siempre. Y yo pensaba, el tema de la identidad es una cosa que va cambiando con el tiempo. Y o sea, adultos no estamos completos y la identidad es algo que va a variar, depende del contexto y en la época. También en los estudiantes, esto de pensar en estudiantes, porque ella en un momento nombra lolitas, rockeros, estos, lo otro, y bueno, son propios de esa época, del 2002. Pero pienso que por ahí no valorar las identidades juveniles como algo completo, no sé, me generó una sensación rara esto que decía. Yo creo que
la construcción que ellos hacen de su subjetividad y de su identidad, pienso que es tan completa como la del adulto, como la del anciano, como la del niño. Pero la verdad capaz que estoy equivocada, sino que eso me pareció raro. No estamos completos, nadie está completo porque nos construimos día a día. Sí, está bueno eso. Yo lo que creo, quisiera agregar algo a lo que dice Gema, que el tema es que los jóvenes se agrupan para defenderse y para constituirse entre ellos mismos significativos, porque están en un medio hostil que no los acepta y que les pone motes que por ahí les acompañan el resto de su vida. No porque ellos lo ejerzan, sino porque les queda dentro como yo no sirvo para nada, o yo soy un drogón, o yo soy una fácil, o yo soy un descuidista, ¿no? Un chorro. Digo, el 2002-2003 fue muy significativo para lo que la autora plantea, porque nosotros a partir del 2016 volvimos a vivir lo mismo, que no nos dábamos cuenta, pero aparecieron otra vez algunos grupos en donde se los estigmatiza, no se les da la oportunidad y la escuela, y abandonan la escuela. Por eso es importante que puedan no permanecer, sino actuar dentro de la escuela, que el docente le dé la posibilidad de crear y de darse cuenta que tiene ese mote y que es descalificador, pero que puede modificarlo para poder, estoy haciendo una redundancia, para construir un sueño, construir un proyecto, que lo tenga, que crea que para él es posible. Para que después no te digan que vos te imaginaste que podías tener, qué sé yo, como decía González Fraga, un televisor, irte de vacaciones. Vos sos un sujeto de derecho y tenés derecho a tener una determinada personalidad, que esa personalidad sea respetada, pero que no vaya en contra tuyo, ni que sea dañino para vos, ni dañino para los que te rodean. Porque si no, estaríamos ejerciendo una discriminación académica, por ponerle un nombre, una discriminación permitida o una discriminación naturalizada. Cuando yo me autorreferencio, cuando yo tenía 19 años, era una hippie, ¿viste? Y en la oficina me decían hippie. ¿Por qué? Porque iba pintada como una puerta, el pelo largo, cantaba las canciones de los Beatles mientras facturaba en Olivetti, y entonces yo no entraba en ese marco de empleada administrativa. Y me costó un huevo poder ser asistente de secretaría, laburaba como una descosida, porque la secretaria solo servía café. ¿Me explico? Pero ese mote de hippie, que era en una institución adulta, del mundo adulto, también te persigue. Y mi hija mayor y mi nieta me dice la abuela hippie. Digo, esto con cariño. Pero son cosas que te acompañan. Entonces, la función de un docente, me parece, en una escuela, es facilitar para que esos adolescentes, esos que dejaron de ser niños, puedan sacar lo mejor de ellos en la creatividad, en la imaginación, en las cuestiones que ellos pueden ejercer manualmente. ¿Qué puede ser? A lo mejor va a ser un buen mecánico, no es necesario que sea un abogado o un médico, pero que esté satisfecho con lo que elija, que sepa que tiene un sueño y que ese sueño lo puede cumplir. Yo creo que esa es la función de la escuela, no repetir, que aprenda de memoria las tablas de multiplicar, que dicho sea de paso es bueno, por lo menos a mí me resulta, pero que no sea repetir conceptos vacíos y fechas que no significan nada, que pueda comprender la historia, primero conocerla, para comprenderla y poder después modificar dentro de sus posibilidades el mundo que lo rodea, me parece, digo.
Sí, está buenísimo, Norita, muy bueno. Sí, perfecto. Me re gustó lo que dijo. Dale. No, que me pareció re linda, re buena la reflexión que hizo. Creo que también va por ahí nuestro rol. Sí, el texto sí vieron como dos partes, ¿no? Una parte general al principio, pero después habla, por un lado, de cuál sería la función, según su mirada, ¿no? Según la mirada de Perla, con la niñez, ¿no? Donde ahí aparece el juego y aparece esta idea que a mí me parece interesante, que es el mundo adulto como filtro, ¿no? Como filtro de lo que sucede en la realidad, porque por supuesto que tenemos que pararnos en el momento en el que ella escribe, pero yo diría que todos los momentos, si ustedes piensan en niñas y niños pequeños, el mundo es demasiado cruel para un niño o para una niña, ¿no? Por supuesto que ella pone como ejemplo extremo el de la película La vida es bella. De La vida es bella, de la película italiana, donde, digamos, el padre arma de alguna manera todo un velo, toda una escenificación para un lugar traumático como es un campo de concentración, ¿no? Entonces, bueno, de esta manera, transformándolo en un juego, ese niño de alguna manera puede transitar por ese momento traumático, no digo sin secuelas, pero de una manera menos dura. Entonces, me parece que, por un lado, la cuestión del juego y por otro lado, la de ser filtro, ¿no? Para poder ir dándole de a poco las herramientas para significar una realidad que a todas luces es incomprensible, porque a veces la realidad es incomprensible para el mundo adulto. Digo, cualquiera que ayer se sentaba a la mañana a ver la televisión, ¿no? El mundo es incomprensible. Y no estoy acá diciendo quién tiene razón, quién no tiene razón, quién es más bueno, quién es más malo. Pero topadoras pasando por arriba de las casillas, gente viviendo en esas condiciones. El mundo es incomprensible, digamos. Insisto, acá no estoy metiendo la política en el medio, ni quién tiene razón ni no. Digo, la pobreza, la marginalidad, la violencia, todo eso es incomprensible para un niño, es incomprensible para nosotros. Y la reacción civil igual. La reacción civil es incomprensible cuando hay un gran sentido, opinión pública que avala esto. Sí. Por eso digo. Se naturaliza mucho todo. Tal cual. Es Por como, eso, sí, dale. Es como que es demasiado todo lo que se naturaliza y con el correr del tiempo se naturaliza cada vez más, así como ahora matan, no sé, pibas casi todos los días, ya es como una noticia re común, ¿entendés? Y eso no tendría que llegar a ser. Por eso es como que la misma sociedad también naturaliza muchas cosas y después, estamos así como estamos con el mundo que tenemos hoy. Por eso digo, me parece que ahí está planteando esa función del mundo adulto de alguna manera proteger, no proteger para mantenerlo en un raviol y que no se entere de lo que pasa, digo, porque los chicos se enteran lo mismo hoy. En el medio de un mundo absolutamente tecnificado, donde las noticias corren por todas las vías, los chicos no dejan de saber qué es lo que pasa. Entonces, ayudar a significar, ¿no? Proteger es ayudar a significar eso que claramente es incomprensible, ¿no? Yo me imagino, bueno, en realidad no me lo imagino, me contaba ayer un compa que tiene niños pequeños y le preguntaban por qué las topadoras pasaban por arriba de las casas, ¿no? Es decir, claro, ¿cómo comprender eso y cómo explicarlo? Bueno, ahí hay un desafío, ¿no? Para el mundo adulto. Y con los adolescentes, jóvenes adolescentes, yo, digamos, si vos lo mirás desde el lugar donde lo interpretaste, Gemma, estoy de acuerdo con vos. No podemos decir que son incompletos, ¿no? Y esto es algo que incluso, bueno, Julián trabaja muy bien en nivel inicial, cuando tenés que trabajar con chicos muy chiquitos, y siempre la mirada sobre los niños fue, están incompletos. Y nosotros decimos, no están incompletos, son sujetos de derecho, y están completos. El problema no es la completud o la incompletud, sino que están en un momento de la vida en el cual esa construcción subjetiva está en pleno desarrollo.
¿no? Está como, está buscando, porque es cierto que después durante toda la vida seguimos construyendo nuestra identidad, vamos cambiando, a veces mejoramos, a veces no tanto, bueno, esto cada uno hace su propio proceso, pero sobre todo la juventud, la adolescencia y la niñez, digamos, todo ese periodo, es un periodo de una construcción muy fuerte que se hace a partir de elementos mucho más endebles. Entonces, sobre todo pensando en lo que decía Nora, yo creo que la intención del autor ahí tiene sobre todo que ver con la estigmatización y con el estereotipo. Y esto es muy común en las escuelas, sobre todo en las escuelas secundarias, también en las primarias, y en el jardín de infantes pasa lo mismo, de ponerle un mote a un niño o una niña, es esto, es lo otro, y se acabó la historia. Y entonces ahí empieza a haber, por un lado, una identificación del mundo exterior para con ese niño o esa niña, de qué es tal cosa, y por lo tanto aparece dentro del proceso de construcción subjetiva, porque uno no se construye solo, uno se construye a partir de ese entorno en el que vive. Entonces uno empieza a convencerse a sí mismo, ¿no? Hay un programa, hay un capítulo de Los Simpsons donde todos están esperando que diga el yo no fui, y llega un momento que él ya se cansó de decir el yo no fui, pero a todo el mundo le pareció gracioso y entonces ese niño es el yo no fui, ¿no? De Bart Simpson siempre estamos esperando que haga la travesura. ¿Por qué? Porque está colocado en ese lugar y a nadie se imagina un Bart Simpson distinto. Bueno, en este caso en las escuelas hacemos muchas veces lo mismo. Y me parece que de alguna manera lo que plantea la autora es que estas formas que adoptan los jóvenes, los adolescentes y también los niños, tienen que ver con ensayar papeles. Ante un mundo que se te presenta complejo, difícil, incomprensible, vas buscando formas de ser, formas de actuar que te permitan interrelacionarte con ese entorno, pero que no son definitivas. Sobre todo estoy pensando en aquellos que son etiquetados de manera más negativa, ¿no? Hay una teoría para pensar las relaciones humanas, justamente que es una teoría relacional. Y voy a dar el ejemplo de algo que ustedes seguramente escucharon hablar mucho, que es el bullying, ¿no? Del bullying, por ejemplo, y a veces se habla de violencia escolar o bullying, es como un tema súper aceptado y súper extendido dentro de la educación. ¿Y qué significa esto del bullying? Que hay bulls, toros o toras, ¿no? Que lo que hacen es ejercer violencia para con sus pares. Entonces aparece la víctima por un lado, ¿no? Encuadrada y encasillada en el lugar de víctima, y el victimario por otra, ¿no? Como ese que siempre va a ejercer violencia. Y la teoría relacional, de alguna manera, o la forma de análisis relacional, lo que viene a decir es que en realidad ser víctima o ser victimario no es una posición fija, sino que es que se explica a través de la relación que tiene con sus pares. ¿Y por qué uno puede pensar que esta teoría, esta forma de explicar, es mucho mejor que la mirada estereotipada de víctimas y victimarios? Porque en la realidad se comprueba que muchas veces una víctima de la violencia a su vez se transforma en victimario para otros, ¿no? Es decir, alguien que soporta la violencia de, sea el mundo adulto o de otros pares, a su vez se transforma en victimario de otras personas, niños, jóvenes, adultos, que a su vez puede dominar. ¿Por qué? Porque es una relación de poder. Entonces, muchas veces, voy a poner un ejemplo del mundo adulto, en mi trabajo soy esclavo de mi jefe, soy una víctima de mi jefe, que me basurea, me maltrata, me dice gordo tonto, hiciste todo mal otra vez estúpido, y me lo tengo que aguantar porque necesito ese trabajo, porque de eso vivo, y entonces soy una víctima, pero cuando llego a mi casa me descargo con mi esposa, me descargo con mis hijos, y entonces me transformo en victimario. ¿Qué soy? ¿Una víctima o un victimario? Bueno, soy lo que soy
depende del momento y con quién en términos relacionales. Entonces, esta idea de lo relacional, sobre todo tiene que ver con no encasillar a esos niños, a esos jóvenes, en ciertos lugares, en ciertos papeles, como si de ahí no pudieran salir. Porque digo, si ustedes aplican a una estudiante o un estudiante como la persona que es inteligente, que es brillante, que siempre hace todo bien, a ver, no hay problema. Es decir, eso construye autoestima, da confianza, hay un montón de cosas positivas ahí que, bueno, seguramente ayudarán a esa persona a conseguir muchas de las cosas que se proponga. Ahora, cuando decimos el vago, la vaga, la que nunca hace nada, la que siempre contesta mal, la que nunca tiene bueno, eso lo que hace es construir subjetivamente a una persona desvalorizada, que se siente menos que los demás, aparece el resentimiento, aparecen sentimientos negativos, ¿no? Y esos sentimientos negativos para con uno mismo después se transforman en sentimientos negativos para con los demás. Entonces, digo, la escuela, como la sociedad en general, ha tenido mucho de esto. Y sobre todo en épocas de crisis, y por eso me parece que este texto de Selmanovich aparece en ese momento, momentos en que la crisis afectaba también, y afecta todavía hoy, mucho al mundo adulto, ¿no? Es decir, sí. Compa, sí, o sea, justamente o sea, Perla, ella dice que la escuela no tiene que convertirse en lo subjetivante negativo, como tener este mote y quedar ahí. Pasa que a la vez habla de una transición y creo que cualquier etapa de la vida no es una transición, es la vida plena. La juventud, la adolescencia, la niñez, no son transiciones a nada, son momentos plenos de la vida. No, Por no, eso eso es la importancia de reconocer esa identidad que construyen y tratar de brindar el abanico de futuros posibles, de proyectos reales, pero considerando que son seres completos, que no les falta nada ni están en transición. No, en eso estoy absolutamente de acuerdo, Gemma. Ahora, lo que yo digo es, por eso, una de las primeras cosas, seguramente esto lo dije quienes me tuvieron en la historia de la educación, que yo hablo siempre en contra del esencialismo, ¿no? El esencialismo, el creer que una característica de una persona hace a la persona, ¿no? Entonces, lo que suele pasar, y por eso me parece que ahí está el sentido de lo que plantea Selmanovich, es que no es que son personas incompletas, es que si yo tengo un estudiante que, por ejemplo, todo el tiempo me desafía, contesta mal, se pone molesto en la clase, digamos, claramente ahí está jugando un papel, está actuando un papel, diría Selmanovich, que tiene que ver con la forma que está encontrando en este momento de relacionarse con el mundo. Pero ¿qué hago yo con esto? Yo digo, bueno, este es el rebelde, o este es el maleducado, o este es el que no sirve, y entonces esencializo a la persona simplemente a partir de esta característica, como si no fuera otra cosa más aparte de eso, ¿no? Entonces, ahí está el peligro. El problema de las etiquetas es que las etiquetas se transforman en la esencia de la persona, y la persona solamente es eso, cuando en realidad, diría Selmanovich en este sentido, está actuando un papel, y si le presentamos otros papeles posibles, si le damos otros amparos a la situación que está viviendo, quizás pueda relacionarse de otra manera. Porque si no, también sería muy, bueno, si no diríamos, bueno, ya es una persona completa, ya no va a cambiar más, entonces ahí es donde figura esto, ¿no? Estoy pensando en un tal Lombroso, un italiano que decía ya en el siglo XIX que a partir de ver algunos rasgos físicos y de personalidad de los niños, ya podía decirte cuál iba a ser un delincuente, ¿no? Es decir, esta idea, fíjense cómo acompaña la etiqueta, ¿no? A partir de rasgos físicos, ¿no?
el famoso petiso orejudo que nosotros tuvimos, bueno, claro, ¿cómo no iba a ser un asesino múltiple si era petizo y orejudo? ¿No? Una de las características, o dos de las características que Lombroso, por ejemplo, y el grupo de científicos que en aquella época andaban en esto de la criminología, decían que eran los atributos del delincuente. Entonces, el petizo orejudo no podía hacer otra cosa que un asesino múltiple. Probablemente si hubiera tenido oportunidades, ese pobre petizo orejudo, que no me acuerdo el nombre, de tener la posibilidad de actuar otros papeles, la posibilidad pero, de... Sí. No, pero profe completo en sí, no quiere decir no cambiante. Hacer esta distinción por ahí en completo, no completo, es ¿quién es completo? ¿Quién está completo? Por eso digo, o sea, estamos todos completos y somos cambiantes. No es que lo completo va a determinar, sino somos completos con posibilidades de cambio. No sé, la verdad, digo, me parece. Sí, no. Sí, a ver, Juli. No, y me parece que en relación a lo que decís, Gemma, es el mismo planteo que tiene Selmanovich, ¿no? Digamos, pensando en no en la foto, no en la etiqueta, sino en toda la posibilidad de transformación y de cambiar, porque es verdad que todo el tiempo se está en Constitución, pero en la adolescencia es como que es más todavía, me parece, que uno juega a distintos roles, juega a distintos personajes, ¿no? Igual a mí me parece que el aporte del texto tiene que ver con, si uno se pone en el lugar del adolescente o del niño hoy, o de las niñas y demás, vos prendés la tele y te dan ganas de irte a dormir, no salir a hacer algo, digamos, ¿no? Creo que el gran desafío que nosotros tenemos en las escuelas y en los jardines es mostrar otras cosas, otras posibilidades, ¿no? Obviamente que esto es intencional, y después me quedé pensando en otra cosa que tenía que ver con un poco en esto de los roles, de las posiciones, que hay veces que se tornan fijas, y cómo hay que hacer todo un laburo introspectivo de analizar lo intersubjetivo entre nosotros y nuestros pibes y pibas, porque es verdad que uno no tiene empatía con todos los pibes y las pibas. Hay algunos que te dan ganas de decir que no venga porque es un hinchapelota. El domingo estás diciendo ojalá que, no sé, que el lunes no venga, porque me rompe la bola, esos pibes que son, viste, ultra inquietos, le pegan a todos, te dicen boluda, no sos mi mamá, de eso está lleno hoy por hoy. Y hay que hacer todo un laburo con uno para generar una distancia, no sacarle la foto, decir, este es el hinchapelota, o el de la familia de los separados, o los que viven en lo mal medio, o los hippies de Maggi. Digamos, todo el tiempo se está en estas construcciones y hay que hacer como un laburo mucho con uno. Y me acordaba en esto un poco citando lo que decía Aníbal también, de la investigación del efecto Pigmalión. No sé si la conocían o la han visto, ¿no? Esta cuestión de logro de aprendizaje y expectativa del docente. Una investigación en educación extraordinaria, en la cual, así rápido, hay dos grupos, donde el grupo A, digamos, es un grupo de rendimiento muy bajo y el grupo B un rendimiento muy alto. Esto como comprobado con evaluaciones. Viene un docente, un maestro, y le dicen, che, el grupo A es buenísimo en vez de malo, y el grupo B es malísimo. Y a otro docente le dicen al revés. Y terminó pasando que la expectativa que tenía el maestro en relación al desempeño de logro del grupo es eso, digamos, lo que terminamos de creer que nuestros estudiantes van a poder, o la foto que les sacamos, y ya se la sacamos porque la foto es fija, esto sí genera una trayectoria. Por eso me parece que coincide lo que vos decís, Gemma, con el planteo de Selmanovich de, bueno, están tratando, están probando, no están fijos, ¿viste? Y depende de lo que, como que la diapositiva que pongamos y la representación nuestra, de cuánto espacio dejemos para que el otro en esta prueba sea diferente a lo que yo creo que debería ser también. Porque muchas veces no coincide la imagen de lo que... Es como lo que siempre decimos en nivel inicial. Vos, cuando hay planificaciones, ¿no? Los convocaré a los niños y juntos haremos una ronda.
Sí, quizá que 5 van, pero después tenés 15 que lo tenés que ir a buscar, tenés que ver qué carajo hacer para que se sienten. Digo, no es que tapa, tapita, tapón, ellos ya no existe más, o digamos, cuando nosotros éramos más chicos, éramos más obedientes. Hoy por hoy a los pies hay que ganárselos, hay que tener como otro lugar, otro recurso. Digo, no es tan facilón. Hoy por hoy ser maestro y maestra es bastante más complejo que antes. Y entonces ahí hay que hacer todo un laburo, me parece. Pero si apelamos a la foto, porque viene del Quenquentreu, es de familia de vegano, qué sé yo, hippie, lo que sea, ya sacamos foto, quedó frito el pibe, digamos. Y ahí entra lo que vos decís, que es esta construcción, ¿no? Vamos a ver. Sí, hay dos conceptos que se relacionan mucho con esto que dice Juli, y con esto del efecto Pigmalión. Uno es el de la confianza, ¿no? Es decir, si nosotros no tenemos confianza en que nuestros estudiantes pueden aprender, pueden mejorar, pueden resolver, si nosotros no tenemos confianza, muy probablemente no lo logren. Ahora, no es lo mismo tener confianza en aquellos a los cuales etiquetamos como los aplicados, los buenos y demás, que tener confianza en aquellos, el grupito del fondo, el que siempre molesta. Y el efecto Pigmalión funciona porque lo que se dieron cuenta es que cuando el docente está convencido de que esos que están ahí pueden aprender, hace un esfuerzo mucho mayor, da mejores explicaciones y se esfuerza más para que aprendan. En cambio, cuando cree que esos que están ahí no pueden aprender, son burros, son maleducados, son lieros o son lo que fueran, entonces deja de intentarlo, ¿no? Entonces aparece primero esta idea de la confianza, ¿no? Y es una confianza, diría yo, universal. Lo voy a conectar con otro concepto que me encanta de Isabelino Siede. Isabelino Siede habla del amor, ¿no? De cómo funciona el amor en la educación. Vieron que aparece ahí, pusimos una cita de Hannah Arendt, que cuando habla de la educación habla de si amamos lo suficientemente al mundo y si amamos lo suficientemente a las nuevas generaciones, digamos, y ella resume un poco la cuestión de la educación en un acto de amor. Pero con el amor hay que tener cuidado. Isabelino Siede habla de un amor político. ¿Qué sería un amor político? No un amor al peronismo, no, eso es otra cosa. Un amor político es un amor que tiene que ver con, o un amor ético también podría haberlo llamado, que tiene que ver con el otro más allá de lo que el otro es. Porque yo siempre digo esto, a veces lo digo en las clases cuando estamos y me miran con cara rara, pero el amor es un sentimiento tal cual lo sentimos nosotros en líneas generales, que es absolutamente discriminador, porque nosotros no amamos a todas las personas por igual. Yo amo a esta mujer y a esta no la amo. Amo a este amigo o a esta amiga, pero a estas personas no las quiero cerca mío. El amor suele ser discriminatorio, tal cual lo practicamos. No estoy diciendo que esto está mal. De hecho, tengo un amigo que es tan poco discriminador y tiene tanto amor que amaba a todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, pero esa era otra historia que no quería contar. ¿Cuál es la cuestión? El amor, como Roberto Carlos, que tiene 1 millón de amigos. El amor político que plantea Isabelino Siede es esa capacidad de amar a los demás sin ningún tipo de restricción y más allá de lo que estamos viendo de esas personas. Y yo siempre lo pensaba esto en términos del aula. Cuando uno entra a un aula y empieza a tener contacto con un grupo, claramente hay chicas y hay chicos que nos caen más simpáticos y hay otros que nos caen menos simpáticos. Hay una chica que me hace acordar a mi sobrina, hay un chico que se parece a mi hermano más chiquito, entonces esos me caen bien, incluso por ahí siendo un liero, no sé, pero es como mi sobrino, entonces lo adoro. Mientras que otros no me dicen ni fu ni fa y entonces no le doy... Y pensando en lo que decía Juli, y esto digo desde la experiencia personal, me tocó sufrir un aula. Me tocó en algún momento pensar el domingo a la noche, mañana tengo que ir otra vez a esa aula y la verdad quisiera no tener que ir. Y es un sentimiento, por lo menos para mí, sentimiento de mierda. Tener que sufrir a mis... Digo, pero sobre esto
lo decía Juli, tuve que hacer un trabajo muy fuerte para poder ir un poco más allá de eso que estaba pasando como emergente, ¿no? Un estudiante, por ejemplo, que parecía puesto ahí para boicotearme, no solo mi clase, la película, nada, no, parecía ahí puesto por alguien que me odia para que me molestara. Pero por supuesto él no estaba ahí para eso, él estaba ahí haciendo lo que podía hacer y a mí me llevó mucho tiempo poder entender que tenía que tener la misma confianza y el mismo amor, ese amor político que sentía por otros estudiantes con los cuales me era mucho más fácil, porque había feedback, porque había ida y vuelta, porque había onda. Bueno, son cuestiones difíciles, sobre todo para nosotros que nos hemos acostumbrado a ser muy selectivos con nuestras relaciones, con nuestras, digamos, y el lugar del adulto, y por eso me parece esta idea del desamparo que es interesante, el lugar del adulto en la escuela es justamente poder incluir, cuando hablamos de la inclusión, de alguna manera también tiene que ver con eso, ¿no? Poder incluir a todas esas personas que son distintas, que algunos te pueden caer mejor y otros peor, pero que claramente nos necesitan, digamos. Hay una cuestión de necesidad. Sí. No, ahí que lo que estás diciendo del lugar del adulto me pareció muy importante en el texto de Perla, este hecho de que, bueno, ella hace una comparación, trae una nota de un fiscal que está pidiendo la baja en la edad de imputabilidad. Y bueno, el lugar del adulto en la escuela, el lugar del docente en la escuela, se vuelve tan difícil cuando justamente hay una sociedad que está criminalizando judicialmente a la juventud y a la vez hay otra sociedad de mercado que tiene propagandas de bebidas alcohólicas. Cuando después a los jóvenes que están a la noche en la esquina se los criminaliza porque son vándalos, porque están tomando, porque se drogan. Por otro lado, la propaganda inunda y bueno, el lugar eso del docente. Me pareció importantísimo igual esto que dice, bueno, tenés niños, vas a enseñar con pintura, con música, con juego, con teatro. Tenés jóvenes, vas a, no sé, establecer pensamiento crítico, alternativas de proyecto. Pero qué difícil se hace cuando sucede esto, que la sociedad es contradictoria. A la vez, por ejemplo, esto de la baja de la edad de imputabilidad aparece en un momento donde la Argentina ya viró hacia un enfoque de los derechos humanos. Entonces, no entiendo en qué cabeza cabe, bueno, esto de lucha de poderes, de fuerza. Neoliberal que se trató de imponer en estos 4 años y por una necesidad también de que el Poder Judicial también opere de esa misma manera. Porque, por ejemplo, volviendo al tema de ayer de cómo se sacó a la gente de la toma en Guernica, no fue el gobierno el que dispuso eso, sino el Poder Judicial con un fiscal que ya había tenido otras, con unas características muy particulares, que además se sacó fotos como festejando el momento de haber sacado a los que quedaban en ese lugar. Es una composición que vos decís, de un poder judicial que opera por una cuestión de clase, ¿no? Y que es discriminatorio según vos qué cantidad, a qué clase pertenezcas. Y por otro lado, hay un desconocimiento de cuáles son los derechos y también grupos que lo que quieren es que cuanto peor mejor. Esto ya lo vimos en los 70, yo por lo menos. Y que en este momento también se plantean cuestiones de lucha entre comillas, por una justicia, cuando en realidad quienes tienen en sus manos la justicia es el Poder Judicial, porque el fiscal fue el que decidió y se presentó, y después apareció Patricia Bullrich saludando a la policía,
y en el caso de Entre Ríos apareció la mamá no me acuerdo el nombre, de la única mujer de las hermanas de Echeverre, puño con puño saludando a los policías. Esa pobre mujer debería ser huérfana de madre, por lo menos, pero responden a una clase. Entonces es la justicia, el poder judicial que responde a una determinada clase. Entonces, vos como adolescente o vos como adulto, estás desprotegido. Estás desprotegido, ese es el tema, que entonces no solamente les estudiantes están en un nivel de desprotección o de vulnerabilidad, sino también nosotros les adultos. Porque cuando no hay Estado de Derecho, cuando el Poder Judicial decide discrecionalmente, no tenemos todos los mismos derechos, ni somos todos iguales ante la ley, me parece. Y aparte, cómo los derechos son contradictorios, porque me acuerdo que en una de las primeras clases, el profe Aníbal nos habló de los derechos fundamentales, derecho a vivienda, que están reglados y están en la Constitución, pero sin embargo no se respetan por el derecho a la propiedad privada de las clases fundamentales o las clases dominantes. Pero también, vos fíjate que en la nota esta que presenta Perla del fiscal, el fiscal también argumenta esta necesidad de bajar la edad de imputabilidad a los jóvenes, lo justifica con el derecho, con la ampliación de derechos que se da a los jóvenes a partir de los derechos humanos y de convenios internacionales. O sea, con un derecho, él fundamenta bajar la edad. Es terrible, así que los derechos se utilizan para justificar para un lado o para el otro como sea conveniente. Tal cual, sí. Bueno, sí, eso habría que discutirlo muchísimo más profundamente, claro. Pero sí, es contradictorio y es confuso. Pero bueno, a ver, me parece que algo que dijo Gema hace un ratito es tal cual así, digamos. Vivimos en una sociedad que es contradictoria, pero sobre todo vivimos en una sociedad que tiene diferentes grupos de interés que buscan imponerlo como interés general, y claramente son proyectos diferentes que van hacia diferentes lugares. Por eso, digamos, me parece a mí, ¿no?, que, digamos, cuando pensamos en construir una sociedad mejor, porque la sociedad que tenemos es la sociedad que hemos ido construyendo, ¿no? Bueno, nosotros, una parte, las generaciones anteriores fueron haciendo lo suyo. Cuando pensamos en cambiar esta sociedad y en hacerla mejor, ¿no?, construirla de mejor manera, bueno, me parece que uno de los lugares para esa construcción es justamente la escuela. Por eso, digamos, no etiquetar a las personas, ¿no? Yo lo escuchaba el otro día a Feynman, yo a veces tengo como así ganas de autoflagelarme, entonces lo puse a Feynman, ¿no? Y el tipo hablaba de los delincuentes que estaban adentro del campo. O mismo en cualquier programa, cualquier otro, hablaban de los delincuentes de Guernica. Digo, esto de ya encasillar dentro de la idea del delincuente a alguien, bueno, claramente es un proyecto de sociedad, un proyecto político que muchas personas no compartimos. Ahora, me parece que nuestro trabajo muchas veces en las instituciones educativas es justamente dar herramientas y herramientas de pensamiento y de pensamiento crítico para que esos niños que después se transforman en jóvenes y que después se transforman en adultos vayan adquiriendo progresivamente estas posibilidades de repensar la sociedad en la que viven y accionar en consecuencia, ¿no? Entonces, bueno, esa es nuestra tarea, pero si nosotros ya desde que ingresan al nivel inicial les ponemos un mote y ya los dejamos ahí, bueno, claramente estamos ahí sí cumpliendo con esa reproducción que hablaba Bourdieu o que hablaba Althusser o cualquiera de los pensadores críticos que decían que la educación lo único que hacía era reproducir las desigualdades. Bueno, cuando yo a los 5 años, a los 4 años, a los 7, a los 10, a los 14, a un chico o a una chica le puse el mote de vago, delincuente, choriplanero, o lo que se les pueda ocurrir, bueno, claramente ahí estoy abonando a esa reproducción de las diferencias y de las desigualdades.
podemos construir desde nuestro lugar adulto dentro de las escuelas otra sociedad, o por lo menos otras formas de mirar la sociedad que, bueno, sean una alternativa a eso, y de repente, enmarcados en un paradigma de los derechos humanos, podemos hacer nuestra propia interpretación, ¿no? Una interpretación crítica, no solo de los derechos tal cual están enunciados, sino de los derechos conforme se traducen en la realidad, y ayudar a pensar, dar herramientas para pensar por qué la sociedad hace lo que hace, ¿no? ¿Por qué aparece tan fuertemente hoy en nuestra sociedad argentina la defensa del derecho a la propiedad privada, pero no aparece la defensa del derecho a tener una vivienda digna? Bueno, tenemos que construir una sociedad distinta. Para eso tenemos que darles herramientas a esos niños, esas niñas, y también, por supuesto, la docencia no termina adentro del aula, la docencia continúa en nuestra vida diaria. Me parece que un poco la función, cuando nosotros hablamos, cuando hace unos años se empezó a hablar, o un par de décadas, de pensamiento crítico, en realidad yo siempre digo lo mismo, porque nos tendrían que haber enseñado primero a nosotros los docentes a pensar críticamente, porque si no nos enseñan a nosotros, menos lo vamos a enseñar. Pero si aparece con tanta fuerza esta idea de la necesidad de un pensamiento crítico, es justamente porque en el pasado el pensamiento crítico era algo de muy pocas personas. En general, lo que se imponía es la opinión pública. Y la opinión pública, que se transforma en sentido común, en sociedades donde quienes manejan los medios de comunicación son siempre el mismo grupo, bueno, claramente la opinión pública, el sentido común, termina siendo el interés de los grupos más, digamos, más concentrados, más favorecidos. Por eso, hoy en Argentina se enarbola el derecho a la propiedad privada como algo sagrado, mientras que el derecho a la vivienda, bueno, sí, es un tema que en algún momento habría que resolver, ¿no? Dicen algunos. Pero nadie parece tan desesperado por ver cómo se hace. Bueno, ahí tenemos, por eso digo, mucho para pensarnos. Para pensarnos en términos de qué construimos y sobre todo en el sistema educativo de qué enseñamos, ¿no? Y de qué herramientas damos. Ahora, en cuanto yo estas diferencias que aparecen en la sociedad las reproduzco dentro del aula con mi accionar, y entonces termino dando clase para 4 o 5 que están en el frente y que me prestan atención, mientras al resto lo abandono porque parece que están en otra cosa, y bueno, claramente ahí la reproducción empieza a darse de manera muy temprana. Profe, otra pregunta, disculpa que yo hablo mucho, pero por ahí los compañeros, no se enojen, les quiero hacer una pregunta a ellos y también, bueno, a vos, que me surgió por el inicio de la clase con esto de la práctica reflexiva y los videos de Sanjurjo y de Anijovic. Sí. Me parece que está buenísimo. Nosotros venimos haciendo práctica reflexiva dentro del profesorado en algunos espacios y pensaba, qué bueno sería que los docentes, nuestros docentes del instituto, de cada espacio, hagan su propia práctica reflexiva en el año, en su espacio, y puedan entregarle, porque tanto como nosotros entregamos a nuestros docentes la práctica reflexiva que vamos haciendo, porque es producto de una evaluación también que nos hacen, estaría muy bueno que los docentes hagan su práctica reflexiva y nos la entreguen a nosotros como estudiantes, a cada uno. Y esto nos serviría, bueno, primero a los docentes les serviría porque se iban a encontrar escribiendo con muchas cosas y iban a repensar sus prácticas, iban a fortalecer cosas buenas, pero a nosotros también nos serviría para conocer a nuestros docentes y que la construcción, esta dialéctica de conocimiento, sea mejor, porque a veces podemos quejarnos de nuestros docentes y no estamos leyendo su reflexión sobre la práctica. Si leyéramos su reflexión sobre la práctica, podríamos entender cosas mucho más profundas que están sintiendo, que están pensando, planificando, que esperan de nosotros. Esto estaría muy bueno que funcionara. La práctica reflexiva de estudiantes y de docentes y un ida y vuelta. Me parece perfecto. ¿Qué le parece? Estaría muy bueno. Sí. Sí, estaría muy bueno.
Sí, yo también estoy de acuerdo, me parece muy bueno lo que dijo la compañera, porque esto también de la práctica reflexiva es algo que se enseña y se aprende también. Claro. Entonces está bueno de ese lado dar las herramientas para que nosotros también podamos pensar críticamente al momento de nuestras prácticas, ¿no? Que es donde uno aprende y donde uno se encuentra con los niños, ¿no? Y donde se va corrigiendo en todo ese proceso también. Sí, sí, absolutamente de acuerdo. Y digo, y acá déjenme hacer un mea culpa personal y colectivo de mis colegas. Digo, muchos de nosotros fuimos y estamos formados en matrices tradicionales, esto está claro, y más allá de el esfuerzo que hacen algunos y otros no tanto y demás, claramente, digamos, como docentes tenemos serias limitaciones y muchas veces estamos pidiéndoles a ustedes que hagan cosas que nosotros no somos capaces de hacer. Y esto es una realidad, digo, yo me hago cargo de eso. Digamos, yo sí puedo decir desde mi lugar que hago un esfuerzo, digamos, yo me lo planteo, pero creo que muchas veces no lo logro. Y esa es la verdad. Y tengo que luchar contra la persona que soy, ¿no? Es decir, tengo que luchar contra mis sentidos comunes, mis matrices, mis pensamientos, porque claramente fui educado para otra sociedad que no es la sociedad que yo quiero. Yo quiero una sociedad mucho mejor de la que yo soy capaz de armar. Esa es la verdad. Y creo que a muchos de los profes en el instituto seguramente nos pasa lo mismo. Hay otros que quizás ni siquiera se lo cuestionan, pero bueno, eso, digo, tiene que ver con cada uno. Pero claramente, si ustedes me preguntan a mí, yo apuesto a que ustedes sean mejores de lo que somos nosotros. Profe, porque... yo te lo tiraba esto así como una onda, podés compartirlo en los plenarios, porque la verdad si nosotros conocemos la reflexión de los profes, incluso vamos a poder realizar nuestra tarea con más ganas, de otra forma. Ojo, y es algo que se habla, pasa que, insisto, a veces volvemos otra vez, entre la teoría y la práctica a veces hay una distancia, ¿no? Hay una distancia muy grande. Y la verdad que hay cosas que nos cuestan mucho. De hecho, hay un instrumento que a mí me encanta, que es el de los cortes evaluativos, que muchas veces se hace de manera sumaria, pero que a mí me parece que sería buenísimo que fuera una retroalimentación de ida y vuelta y donde el docente también pueda plantear esa reflexión que hace sobre su propio trabajo y que los estudiantes puedan también tratar de comprender, porque a veces, digamos, esto les pasará a ustedes, me pasa a mí con mis docentes también, digo, algunos me gustan mucho más y otros me gustan mucho menos, pero pocas veces logro entender por qué hacen lo que hacen de esta manera, sobre todo los que me caen peor, ¿no? Es decir, y he tenido alguna experiencia de algún docente que me caía muy mal y cuando tuve la oportunidad de pensarlo desde otro lugar o conocerlo desde otro lugar, empecé a entender por qué hacía lo que hacía y cómo lo hacía. Algunas cosas puedo seguir sin compartir, pero otras las pude comprender de otra manera y entender esos procesos, digo, que hace, es muy difícil para un docente, sobre todo para los docentes que venimos de modelos más tradicionales, aceptar que no pueden, que se equivocan, que no saben, ¿no? Porque el error siempre fue como una mancha negra dentro de la educación. Bueno, hoy estamos aceptando el error y a las, digamos, a las limitaciones que tenemos como parte de nuestro propio aprendizaje. Pero poder explicitar eso en público y sobre todo a nuestros estudiantes, pero también a nuestros colegas, ¿no? Porque cuando uno dice, y la verdad que a mí esto me cuesta mucho, lo primero que está pensando es, me van a mirar mal, me van a criticar, me van a decir cómo puede ser que vos no, digamos, y después resulta que a los demás les pasa lo mismo, pero el que lo verbaliza queda como ahí otra vez etiquetado, estigmatizado. Entonces, bueno, me parece que pensar la educación como un acto de amor y como un acto de generosidad también tiene que ver con esto, ¿no? Con poder expresar las propias limitaciones, saber que
hay cosas en las cuales de repente no tenemos las herramientas, nos cuestan, no sabemos cómo hacerlo, y quizás el poder expresar esto también es algo que es el camino para encontrar la ayuda, ¿no? Para poder superar. Pero bueno, es difícil cuando hay egos, cuando hay envidias, cuando hay competencia, ¿no? Aparece mucho dentro de la docencia también esto de la competencia. Bueno, algo que claramente son culturas que tenemos que ir cambiando, ¿no? Es decir, yo cuando digo la docencia es un trabajo colectivo, es colectivo y es colaborativo, no debería ser un trabajo competitivo. Sin embargo, la competencia aparece y mucho, ¿no? Bueno, ahí por eso digo, tenemos mucho para repensarnos. Claro, y es lo bueno, que plantea es lo que plantea la autora con la dependencia recíproca claro, entre los docentes, y en esto que planteaba Gema, que me parece excelente, esto de que haya un intercambio de una reflexión tanto de los docentes como de los estudiantes, que también esté encuadrada en esa dependencia recíproca, porque es un acto que se construye desde la docencia y desde el estudiante, el saber, ¿no? Digo. Sí, sí, tal cual, tal cual, tal cual. Y por eso yo también pensamos en incorporar ese concepto del sentipensamiento, ¿no? Y donde muchas veces aparece que esta cuestión de lo emocional y lo sentimental dentro de la educación, sobre todo para los docentes, es algo que tendría que quedar afuera, ¿no? Digamos, aparece, digamos, venimos de un mundo muy racionalizado, donde parece que todo tiene que depender de la cuestión de la lógica, y la cuestión del sentimiento es como que uno lo guarda un poco por miedo a quedar desprotegido, ¿no? Si yo digo que determinada cosa se me hace muy difícil o me cuesta, digamos, y ahí estoy expresando de alguna manera esto que estoy sintiendo, bueno, quedo muy expuesto a la crítica, la mirada sancionadora, ¿no? Entonces aparece, digamos, ese miedo. Bueno, con amor y con generosidad, pensar que la educación también es un lugar donde expresar lo que uno siente, me parece que es interesante, ¿no? No solo ya tener en cuenta los sentimientos de los estudiantes, que es muy importante, pero también poder trabajar con el propio sentimiento, ¿no? Y llevar a cabo una tarea, porque justamente a veces lo que es difícil es poder entender qué es eso que estamos sintiendo. Esto que comentaba yo de no querer entrar al aula porque había un estudiante o un grupo de estudiantes que me hacían pasarlo mal. Bueno, hay todo un trabajo emocional para hacer, ¿no? De poder entender por qué siento lo que siento, y aunque racionalmente yo sé que todos mis estudiantes son iguales, después cuando estoy adentro del aula no lo puedo llevar a la práctica. Bueno, ahí hay todo un trabajo también que hay para hacer, y en el cual, insisto, hay esto de retroalimentación y de interdependencia entre docentes, con docentes y estudiantes, que es necesario poder trabajar, pero para eso tenemos que crear ambientes de aprendizaje que sean mucho más abiertos, ¿no? Mucho más sanos, con menos envidia, con menos miedo al error. Bueno, sin duda tenemos mucho para trabajar sobre eso, sin duda. Muy buena, igual, a mí me encantó la clase, porque esto, una clase así que te despierta un montón de sensaciones y pensamientos, una clase con la que podés estar de acuerdo y no de acuerdo, o sea, una clase que te hace pensar, sobre todo también porque pusiste muchos archivos, mucho soporte audiovisual, y fue buenísimo. Ahí estaba pensando, en el primer video que pusiste, mi amigo Nietzsche, o así habló Zaratustra, era el libro que él encuentra, y pensaba, ¿no? Esto de no creerse y estar siempre pensando, reflexionando, porque ahí el lugar, o sea, el lugar de docente y el lugar de docente bueno en sí lo hace el cartonero. Tal cual. Que da el impulso. Y la docente en la escuela, son
administradores, no sé cómo se dice, pero es terrible. Pero también me hizo pensar en el tema de la enseñanza autodidacta. Y entiendo que no es buena, o sea, es bueno estudiar por sí mismo, solo, pero es mucho más rico a través de la construcción. Claro. Bueno, Que pero otra me cosa parece... Pero Sí, lástima, viste, que a veces uno no tiene tiempo para seguir leyendo en este momento porque estamos atravesados por la carrera, por las materias, por los espacios, los finales. Pero sí, están, bueno. Pero bueno, quedan ideas para seguir pensando, porque bueno, la clase no tiene respuestas. Yo, para la mayoría de las cosas que digo, tengo algunas respuestas que he construido, pero son provisionales, y de repente lo que digo hoy, el año que viene digo algo distinto, porque son cosas que tenemos para seguir pensando. A mí me parece interesante también esto que decís de lo autodidacta, no tanto por lo del autodidactismo, sino porque en el mundo en el que vivimos hoy, buena parte de la información de eso que antes eminentemente daba la escuela, hoy los niños, las niñas, los jóvenes, lo encuentran en cualquier parte. Entonces, ¿cuál sería el lugar nuestro si ya no tenemos que brindar esa información? Bueno, ahí está esta idea del docente que acompaña, que guía, que da herramientas para entender, ¿no? Es decir, la maestra que hace ante un texto difícil que el niño encontró por su cuenta, le dice, esto acá no viene, esto acá no va, este chico es peligroso, está mal, algo le ocurre. Bueno, hoy nos va a pasar que nuestros estudiantes van a venir con ideas que no sabemos ni de dónde lo sacaron y que muchas veces no tenemos ni idea de qué se trata. Y quizás ahí nuestro trabajo es decir, bueno, mira, la verdad, no tengo ni idea qué decía Nietzsche en Así habla Zaratustra, pero dame una semana que me voy a poner a investigar y vemos juntos a ver qué podemos decular de esto. Digo, por ejemplo, no para pensarlo, pero esto es algo que un docente años atrás no se le hubiera ocurrido decir, no sé. Entonces, ¿qué te decía? Eso no se lee. Bueno, esta función de acompañamiento, de guía, de facilitador en algunas cuestiones, porque la información circula, porque los chicos vienen, digo, nosotros queremos protegerlos y resulta que ven la televisión y vienen con todos estos planteos. Resulta que a los 5 años le tengo que explicar las desigualdades económicas del mundo. Y no sé si se las tengo que explicar, pero le tengo que dar herramientas para que pueda procesarlo, porque la información la consiguió, no lo puedo aislar de esa información. Bueno, ¿cómo acompaño, cómo mediatizo esas situaciones tan complejas para que desde el lugar en el que está en ese momento pueda ir haciendo sus procesos de comprensión? Bueno, esa es la tarea difícil del docente, para la cual no hay respuestas y lo peor, no hay recetas. Y esas las tenemos que ir construyendo todo el tiempo, pero para eso necesitamos pensar, necesitamos reflexionar. Tenemos que arriesgarnos a probar y a equivocarnos y volver a intentarlo, ¿no? Es decir, bueno, es parte de esa incertidumbre que muchas veces tiene el trabajo que hacemos en un mundo que es claramente incierto. Bueno, ahí está el desafío. Si les hace hacerse preguntas, si les hace pensar y tratar de ir encontrando alguna respuesta, bueno, me parece que eso es lo que me pasa a mí cuando construyo la clase también. Cuando pienso en mi clase, pienso en las preguntas que me hago, y una vez que la termino me doy cuenta que sigo teniendo preguntas. Bueno, ahí me parece que está un poco el secreto, ¿no? Para no encerrarse en las propias ideas, digo, porque si no termina uno como en su raviolcito, esta es mi quinta, acá me manejo, y no me piden que cabecee. Bueno, me parece que está bueno que se dé eso de plantearnos cuestiones que tendremos que seguir resolviendo y que no vamos a poder resolver nosotros solos, que vamos a tener que escuchar, que vamos a tener que pensar, que preguntar, que ver otras experiencias, y bueno, y con eso podemos ir construyendo algo para ir probando, ¿no? Digamos, de alguna manera la educación es siempre una puesta a prueba, ¿no? Una hipótesis que tratamos de comprobar en la práctica y que después, bueno, habrá que ajustar para mejorar, ¿no? Esa es un poco una idea que me parece interesante. Bueno, gente, un placer haber estado compartiendo otra vez con ustedes después de 15 días.
Y cualquier cosa, cualquier consulta y demás, nos seguimos por el WhatsApp y bueno, Genial, profe. acá seguiremos para lo que necesiten. Estuvo re buena la clase, la verdad. Bueno, me alegro, a mí me gustó también. Genial. Bueno. Muchas gracias. Cuídense Gracias. mucho. Chau, chau. Gracias, chau. profe. Gracias, nos vemos. Chao. Chao.